Bienvenidos de nuevo a este vuestro espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos encantan y que sabemos que generan muchísimo interés, del mundo de nuestras celebridades favoritas. Y hoy el foco está puesto en una pareja que a pesar de los años y de sus caminos por separado, sigue fascinándonos a todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título que nos trajo hasta aquí es bastante jugoso, ¿verdad? Kerem Bürsin se cayó al escuchar a Hande Erçel. ¿Qué pasó? Esa pregunta resuena en nuestras mentes y hoy vamos a intentar desentrañarla juntos. Vamos a ver qué se esconde detrás de ese silencio, de esa reacción tan particular. Y antes de meternos de lleno en la carnita del asunto, ya saben, si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras y análisis. Y si ya son parte de esta hermosa familia, un abrazo gigante. Ahora sí, preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se pone interesante. Para empezar, quiero que viajemos un poquito en el tiempo. Todos recordamos la magia que Kerem Bürsin y Hande Erçel desprendieron en la pantalla con Sen Kalkam, o Te escribo mi amor, como la conocimos en muchos lugares. Su química era palpable, traspasaba la pantalla y, como suele suceder con las grandes duplas, los rumores sobre su relación personal no tardaron en aparecer. Y vaya si acertaron. Fueron una de las parejas más queridas, seguidas y fotografiadas del momento. Sus redes sociales se llenaron de momentos compartidos, de sonrisas, de viajes y nosotros, sus fans, éramos testigos y cómplices de esa felicidad aparente. Compartían detalles de su vida, daban pinceladas de su día a día, y era fácil creer en esa historia de amor que parecía sacada de una película romántica. Su popularidad creció exponencialmente y ambos se consolidaron como dos de las estrellas más brillantes del panorama turco. Eran portada de revistas, invitados en programas, y cada aparición pública era analizada con lupa. Pero la vida, mis amigos, es compleja y las relaciones, sobre todo las de figuras públicas, a menudo toman caminos inesperados. Con el tiempo y tras un periodo de rumores y especulaciones, la pareja anunció su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su historia. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido un respeto mutuo, al menos en apariencia, y a menudo son consultados sobre el otro en entrevistas. Y es precisamente en una de esas entrevistas, o en un evento donde ambos coincidieron, donde surge el misterio que hoy nos ocupa. El título nos lo adelanta: Kerem se quedó callado al escuchar a Hande. ¿Qué pudo decir Hande para provocar esa reacción en Kerem? ¿Fue algo personal, algo profesional, un comentario inesperado? Vamos a intentar contextualizar. No es raro que los actores coincidan en eventos de la industria, estrenos, galas benéficas, o incluso en programas de televisión. Y en estas situaciones los periodistas, siempre al acecho, buscan la noticia, buscan la declaración jugosa. Es probable que Kerem y Hande coincidieran en un evento, quizás un poco después de su separación, o incluso en un momento en el que los rumores de reconciliación todavía flotaban en el aire. La pregunta que le hicieron a Kerem, o el comentario que hizo Hande en su presencia, debió ser algo que lo pilló desprevenido. Pensemos en las posibilidades. Podría ser que a Kerem le preguntaran directamente sobre Hande. Los reporteros, con su habilidad para pescar declaraciones, quizás le preguntaron algo como: ¿qué opinas de Hande? ¿Cómo está Hande? O incluso algo más directo y provocador como: ¿hay posibilidad de reconciliación? Si esta fuera la situación, y Kerem, conocido por ser bastante reservado con su vida privada, se sintiera presionado o sorprendido, su reacción de silencio podría ser una estrategia para evitar dar detalles incómodos o para mantener la compostura. A veces el silencio es la respuesta más elocuente. Otra posibilidad, y esta me parece especialmente intrigante, es que Hande estuviera hablando en público, quizás en una entrevista en el mismo evento, o dando una declaración a la prensa, y sus palabras captaran la atención de Kerem. Imaginen la escena: Kerem está cerca, quizás hablando con alguien, y de repente escucha a Hande decir algo que lo impacta. ¿Qué podría haber dicho Hande? Tal vez estaba hablando de su relación pasada con Kerem, de lo que aprendió de ella, o incluso de sus planes de futuro, mencionando algo que resonara de manera especial en Kerem. Podría ser un comentario sobre el legado de Sen Kalkam, y cómo esa serie marcó sus vidas, un comentario que al ser pronunciado por ella, tuviera un peso diferente para Kerem. Quizás Hande hizo una reflexión profunda sobre el amor,
sobre las segundas oportunidades, o sobre la importancia de seguir adelante y esas palabras idas quizás a la prensa pero audibles para él, lo dejaron pensativo, reflexionando. A veces escuchamos cosas de personas con las que hemos compartido tanto, y nos hacen ver las cosas desde una nueva perspectiva. Otra teoría, y esta es más especulativa, pero no por ello menos interesante, es que Ande dijera algo sobre una nueva relación, o sobre cómo ha superado la etapa con Kerem, y él, al escucharla, se quedó paralizado. Ver o escuchar a alguien que fue tan importante en tu vida rehaciendo su camino, o expresando una felicidad que no te incluye, puede ser impactante. El silencio de Kerem podría ser un momento de asimilación, de sorpresa, o incluso de una melancolía silenciosa. Los detalles exactos del evento, de las palabras exactas de Ande y de la pregunta exacta a Kerem, son los que nos dan la clave, pero a menudo, estas situaciones se filtran a través de la prensa de una manera un tanto difusa. Sin embargo, lo que sí podemos inferir es que hubo un momento de conexión, o de desconexión, que llamó la atención. El hecho de que el título se centre en «se cayó» sugiere que fue una reacción inusual, algo que no se esperaba. Kerem, por lo general, es un hombre comunicativo y expresivo, por lo que un silencio prolongado en una situación así debió ser notorio. Podríamos analizar también el lenguaje corporal. ¿Cómo estaba Kerem parado? ¿Qué gestos hizo antes de quedarse en silencio? ¿Miró a Ande? ¿Desvió la mirada? A veces un simple movimiento de ceja, un suspiro apenas audible, o una postura corporal tensa, pueden decirnos mucho más que 1000 palabras. Los paparazzi y los reporteros gráficos son expertos en capturar estos instantes. Si existieran imágenes de ese momento, podríamos desglosarlo fotograma a fotograma. Es importante recordar que tanto Kerem como Ande son artistas profesionales de la actuación. Están acostumbrados a interpretar emociones, a proyectar ciertos sentimientos. Sin embargo, cuando las emociones son genuinas, la reacción puede ser impredecible. Quizás al escuchar a Ande, Kerem revivió momentos de su pasado, recuerdos de los buenos tiempos, y esa nostalgia lo dejó momentáneamente sin palabras. O quizás al contrario, escuchó algo que lo hizo darse cuenta de que sus caminos estaban definitivamente separados, y ese entendimiento lo dejó en silencio. La prensa del corazón, sobre todo en Turquía, es muy activa y a menudo busca generar titulares sensacionalistas. Es posible que la situación haya sido magnificada, o que se haya sacado de contexto para crear una narrativa más dramática. Sin embargo, el hecho de que el evento haya trascendido y se haya convertido en un tema de conversación, sugiere que hubo algo digno de mención. También es posible que el silencio de Kerem fuera una señal de respeto. Quizás Ande estaba hablando de un tema muy personal, o de un proyecto profesional en el que estaba muy involucrada, y él, al ser una figura pública y su expareja, sintió que la mejor manera de mostrar su apoyo o respeto era simplemente escuchar atentamente, sin interrumpir y sin añadir leña al fuego de los rumores. A veces el silencio es una forma de ceder el protagonismo, de permitir que el otro brille. Otra hipótesis es que Ande haya dicho algo que Kerem consideró inapropiado, o quizás algo que él interpretó de una manera diferente a la que Ande pretendía. En esas situaciones, a veces la mejor reacción es la prudencia, el no decir nada que pueda escalar la situación. El silencio puede ser una forma de autocontrol, de evitar un conflicto o un malentendido mayor. Podríamos imaginarlo así: están en una alfombra roja, luces, cámaras, micrófonos. Ande está dando una entrevista, radiante, respondiendo preguntas sobre su última película o serie. De repente uno de los reporteros le pregunta algo que involucra a Kerem. Ande responde con una sonrisa, diciendo algo quizás amable, algo sobre su pasado, sobre los buenos momentos, o sobre el éxito de Senkalkam. Y la cámara o un reportero cercano capta la reacción de Kerem, que está a unos metros. Lo ven, le escucha la respuesta de Ande y en lugar de asentir, sonreír o hacer algún comentario, simplemente se queda inmóvil, con una expresión pensativa, quizás incluso con un ligero ceño fruncido. Ese instante de quietud en medio del bullicio, es el que ha generado la duda y el interés. ¿Qué nos dice este silencio sobre la dinámica entre Kerem y Ande hoy en día? Pues sinceramente nos dice que la conexión, aunque ya no sea romántica, sigue existiendo a un nivel humano. Si Ande hubiera dicho algo que a Kerem le molestara profundamente, o si él la hubiera considerado una amenaza, su reacción podría haber sido diferente, quizás más hostil o defensiva.
El silencio en este contexto podría interpretarse como un momento de introspección, de reflexión sobre su historia compartida, o simplemente como una muestra de madurez y respeto. Es fascinante cómo un simple silencio puede generar tantas interpretaciones y debates. Nos recuerda que las relaciones humanas, incluso entre las personas más famosas, están llenas de matices, de emociones complejas y de momentos que no siempre se pueden explicar con palabras. El hecho de que Kerem se callara al escuchar a Hande es una pequeña ventana a esa complejidad, a esa historia compartida que, aunque haya terminado, sigue dejando huellas. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si bien no tenemos la respuesta definitiva a la pregunta ¿qué pasó?, podemos especular y analizar. Lo más probable es que el silencio de Kerem haya sido una reacción a algo que Hande dijo que lo sorprendió, lo hizo reflexionar, o simplemente lo dejó sin palabras por un instante. Podría haber sido un comentario sobre su pasado compartido, sobre su presente o sobre sus futuros, y esa declaración resonó en Kerem de una manera especial. El silencio no siempre es negativo, a veces es una señal de respeto, de admiración, de sorpresa o de profunda reflexión. Y en el caso de Kerem y Hande, dada su historia, es plausible que haya sido una mezcla de todo un poco. Nos dejan con la intriga, y eso para los fans es parte de la diversión. Hemos navegado por las posibles razones detrás de ese enigmático silencio de Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel. Hemos explorado escenarios, analizado posibles interpretaciones, y hemos llegado a la conclusión de que si bien la verdad exacta puede ser esquiva, lo que sí es evidente es que existió un momento de conexión, o de profunda reflexión, entre ellos. Un momento que demuestra que a pesar de haber tomado caminos separados, la historia que compartieron sigue teniendo un eco en sus vidas y en la imaginación de todos nosotros. El silencio de Kerem, en lugar de ser una ausencia de significado, se convierte en un lienzo donde podemos proyectar nuestras propias interpretaciones sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el deslumbrante mundo de las celebridades. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de este viaje de análisis y especulación tanto como yo. Me encanta poder compartir estas historias y debates con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué creen que dijo Hande para que Kerem se quedara callado? Déjenme sus teorías, sus comentarios, sus pensamientos aquí abajo en la caja de comentarios. Leo todo y me encanta interactuar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, regálenme un buen pulgar arriba, un me gusta que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que todos podamos debatir sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.